Seguimos hablando de esta polémica, de lo que ha sido también parte de la visita del Papa Francisco en nuestro país, la presencia de los obispos Barros, también las distintas reacciones en contra, también a favor del prelado. Vamos a estar conversando con Juan Carlos Claret, él es vocero de Laicos de Osorno. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y me quiero quedar con parte de las declaraciones, primero con la del cardenal emérito, Francisco Javier Errázuriz. Sí, él dice, es una polémica inventada. Tomo también que, en sus palabras, esa polémica los incumbe a ustedes directamente. El 12 de junio del año 2015 yo me reuní en la casa del cardenal Errázuriz a hablar con él y no se mostró como una persona que creyera que esto era una polémica inventada, sino que se mostró bastante preocupado de la situación. Recordemos que Barros fue obispo auxiliar de Errázuriz cuando él era obispo de Valparaíso. En ese sentido, ¿cómo va a ser falso si es que están las cartas, por ejemplo, donde los jóvenes piden que el obispo Juan Barros no les dé los sacramentos? ¿Cómo va a ser inventado que 30 de 33 sacerdotes de la diócesis de Osorno, el 18 de febrero del 2015, hayan firmado una carta para pedirle al obispo Juan Barros que no asuma? ¿Cómo va a ser inventado que una delegación vino acá a Santiago a protestar exigiendo la renuncia del obispo de Osorno? ¿Cómo va a ser falso que las encuestas de opinión hechas en Osorno sitúan alrededor del 85% el rechazo al obispo Juan Barros? ¿Acaso lo que siente el pueblo de Dios, que la misma iglesia señala que es la inmensa mayoría a cuyo servicio tienen que estar los consagrados, acaso esa realidad no le incumbe porque lo que importa son lo que digan los obispos? Eso es incomprensible de parte del cardenal. A ver, aquí hay un tema concreto. Estamos hablando de alguna manera, el apoyo que entrega no cualquier miembro de la iglesia. Es la máxima autoridad, sucesor de Pedro. Estamos hablando del Papa Francisco. ¿Cómo recibes tú eso? Porque no es primera vez. Tuvimos declaraciones del Papa Francisco en el Vaticano, lo señalaron en 2015, que fueron bastante más duras. La del día de hoy fue bastante más al caso en concreto, no lo aludió directamente. Sí, es verdad. Lo que dice el Papa hoy día no innova en la realidad que vivimos en Osorno, porque desde el 2015 que sabemos que el Papa lo apoya. Sin embargo, ¿dónde está lo grave? Es que el Papa se equivoca en algo bien concreto, donde señala de que simplemente no hay pruebas. Y en segundo lugar, de que aquí hay personas que están levantando calumnias. Ante eso, creo que es importante señalar dos cosas. Las pruebas las hay y son pruebas testimoniales. Ahora, que el Papa venga a relativizar el valor, el peso específico de cada testimonio, es un problema del Papa. Pero aquí es bien concreto. En el considerando 26 del fallo penal de la ministra Jessica González y en el considerando 17, Caradima, en este caso. Exacto, en el considerando 17 y 22 del fallo canónico contra Caradima, que lo declara también culpable, son los testimonios los suficientes para que los tribunales adquieran convicción. Si no hay convicción en materia penal, no se puede sentenciar o condenar a una persona, simplemente absolverlo. Sin embargo, los dos tribunales de la justicia chilena y de la justicia vaticana, que el mismo Papa hoy día gobierna, fueron los que declararon que efectivamente había convicción, no había ninguna duda que las cosas que estaba diciendo, por ejemplo, Juan Carlos Cruz, eran verdad. ¿Y qué cosas decía Juan Carlos Cruz? Decía 5, abuso sexual a menores de edad, abuso de poder, manipulación, abuso económico, y el quinto era la presencia no solo de Juan Barros, sino de 4 obispos más de la Conferencia Episcopal cuando ocurrían esos ilícitos. Es por eso que el Papa no está siendo claro con Chile, porque el jueves de la semana pasada se reveló esta carta de la Associated Press que está reconocida como auténtica por el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Sati, porque él fue el destinatario de esta carta, que fue fechada el 31 de enero del 2015, donde el Papa señala y le escribe al cardenal de que él quería sacar no solo a Juan Barros, sino al 10% del episcopado que está acusado de encubrir abusos sexuales. Pero técnicamente en el tema de Barros se hablaba de un año sabático, no de sacar. No. La carta dice que primero renuncia, año sabático, y después usted regresa con labores administrativas. De hecho, que el nuncio le haya adelantado... Pero se mantiene dentro de la iglesia. Sí, pero que el nuncio le haya adelantado la estrategia, cuenta el Papa, él se enteró en la carta de renuncia del obispo Juan Barros. O sea, fue durante el año 2014 que el obispo Juan Barros estaba fuera. Por eso cuesta entender cuál es la postura del Papa en esta materia, porque por un lado lo saca por un hecho grave, precisamente a los obispos que están acusados de encubrimiento, y después dice que no hay ninguna prueba, cuando las pruebas son los testimonios que los tribunales le dieron convicción, y después simplemente trata de mentirosos, de calumniosos a aquellas personas que los tribunales de justicia chilenos y del Vaticano le encontraron la razón. Cuesta entender la postura del Papa y eso evidencia que no tiene voluntad en una tolerancia en materia de abuso, una tolerancia cero en materia de abuso. Juan Carlos,
¿Cambia de alguna manera la visión que ustedes como miembros de lo que son la diócesis de Osorno tienen con respecto a esta polémica? Te lo pregunto porque se sabe que hay una división importante en los miembros, en los católicos que viven en Osorno. Es decir, hay aquellos que apoyan a el obispo Barros, porque también apoyan lo que es la decisión del Vaticano, en este caso del Papa Francisco, y ustedes en este caso que son disidentes de esa decisión. La pregunta es... ¿Hay un cambio con respecto a lo que hemos vivido desde que Juan Barros llega a la diócesis de Osorno? La pregunta que yo le haría a las personas allá en Osorno que por buena fe, confiando en la voluntad del Papa, simplemente confían en Barros, no porque sea Barros, sino porque el Papa está detrás, en que miren esta carta y pregúntense, ¿a qué Papa le van a ser fiel? ¿A uno que en esta carta denuncia ser preso de un poder por el cual no pudo sacarlos? ¿O va a ser finalmente fiel a un obispo acusado de encubrir abusos sexuales? ¿Qué nos queda por hacer? A nosotros nos quedan dos cosas por hacer. En primer lugar, seguir generando dentro de la Iglesia Católica un espacio protector para las víctimas de abuso, que sea un espacio donde ellos sientan protección. Nosotros hemos estado 3 años peleando en esto. No han sido los costos no solamente económicos, sino que los costos humanos han sido grandes. Y hay que seguir protegiendo y generando esos espacios para que el testimonio de ellos sea creído. Porque hoy día, ¿qué incentivo va a tener una víctima de abuso de revelar su verdad en la Iglesia si hasta el mismo Papa, aunque las víctimas hayan sido declaradas que tenían la verdad y tenían la razón, simplemente los trata de mentirosos? Entonces tenemos que generar un espacio dentro de la Iglesia en la que el testimonio de las víctimas sea creído, y en segundo lugar tenemos que seguir denunciando, porque en esta carta que usted leyó se revela cuál es la cocina de los nombramientos episcopales, donde hay personas que con mucho ahínco quieren mantener la investidura episcopal por una simple razón, no porque tengan más poder, sino porque ganan impunidad. Porque a la Iglesia Católica se le reconoce derecho propio, entonces pareciera que pueden burlar los tribunales de justicia. Sí. Y en ese sentido, el 2018, o sea, este año, el nuncio apostólico Ivo Scapolo, que según el mismo Papa le bloqueó la salida de esta limpieza de la conferencia episcopal, ese mismo obispo va a nombrar al futuro sucesor de Sati acá en Santiago, a Valparaíso, a Rancagua, a Valdivia y Puerto Montt. ¿Con qué conciencia, con qué tranquilidad los católicos podemos confiar en que esos obispos van a ser personas con pastor con olor a abeja y no personas que finalmente están ahí por impunidad? En ese punto quiero ir a otro tema que está muy relacionado, por supuesto, y que también ha sido parte de esta polémica, no solamente aquí en Chile, sino en otros países donde muchos han dicho, muchos críticos del Vaticano, que el Papa Francisco ha tenido medidas bastante más concretas, es decir, sacar a sacerdotes de las diócesis de otros países, por ejemplo Irlanda, por casos de abuso sexual. O sea, pero por otro lado... En ese punto, es que a eso quería ir. ¿Tu visión con respecto al Papa Francisco o es una crítica que ustedes tienen más a aquello que envuelve el Vaticano, más allá de la figura del sumo pontífice? Mire, la iglesia que nosotros vivimos, la comunidad que a mí me parió en Osorno, es muy lejana a estas intrigas vaticanas. El problema es que son estas intrigas vaticanas las que nos impiden a nosotros hacer la pega tranquilos. Acá, por un lado, el Papa dice tolerancia cero, pero por otro lado, por ejemplo, Francisco Cartes, sacerdote de Talca, donde también hay un obispo de Caradima, fue condenado por unanimidad por abuso sexual a menores en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema. Sin embargo, la justicia vaticana lo deja absuelto y esa persona hoy día está trabajando con niños, está trabajando con menores de edad. Nosotros en Osorno estamos peleando para que algún día, si nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos nos dicen papá, abuelo, tío, quiero ir a la iglesia a hacer mi primera comunión, eso sea para nosotros sinónimo de alegría y de confianza y no sinónimo de desconcierto y de miedo, como es lo que está pasando hoy día. En ese sentido, el Papa Francisco ha sido sumamente contradictorio y ha faltado voluntad concreta, una voluntad real de decir tolerancia cero en materia de abuso. Porque por un lado, el otro día en La Moneda el Papa pide perdón por vergüenza, pero media hora después se ríe de las víctimas sin ningún pudor, paseándose junto con el obispo Juan Barro en el Parque O'Higgins. ¿Pero paseó junto al obispo Barro? O sea, celebra la misa con él. Y eso es un mensaje... con otros obispos. ¿Ah? Con otro obispo que es la normalidad dentro de estas actividades. Con otro obispo que, por ejemplo, como bien lo confiesa el obispo Juan Ignacio González, es bastante cariñoso por sobre el resto. O sea, ha habido un trato preferente no desde ahora, sino desde el año 2015 con el obispo Juan Barros. De hecho, en la visita al Límina que el mismo Papa nombra en este discurso ante los obispos, él recuerda la visita al Límina de febrero del 2017, visita donde Francisco abraza por voluntad propia a un solo obispo, Juan Barros. Lo recuerda el obispo Barros, de hecho, el día de la misa en el Parque O'Higgins. Exacto, entonces los mensajes han sido claros. El problema es que esta visita va a pasar a la historia no como una gran reforma a la Iglesia, sino como una visita en la que el Papa desaprovechó todas las oportunidades de ser coherentes con el supuesto arrepentimiento que manifiesta el Papa en La Moneda, y en segundo lugar, por una visita en la que el Papa se ríe de las víctimas
y se junta con los victimarios. En ese punto, ¿cuáles eran las expectativas que ustedes tenían de la visita al Papa Francisco? Nosotros, expectativa en la visita... ¿Cambia de alguna manera con lo que tú estás contando? No, porque nosotros no vinimos a protestar a Santiago porque pensando que protestando vamos a poder más fácilmente llegar al Papa. Nosotros llevamos 3 años intentando llegar al Papa y de la misma forma que él defiende la presunción de inocencia de Juan Barros, nosotros exigimos que se nos respete la bilateralidad de la audiencia, porque si el Papa se ha rodeado de personas que le dicen exactamente lo mismo y que piensan igual que él. Pero cuando uno se atreve a pensar críticamente dentro de la Iglesia, simplemente somos tontos o se nos margina. Entonces, ante eso, nosotros vinimos para visibilizar una realidad que la Iglesia y el comité organizador quería invisibilizar, pero simplemente no pudieron, porque el gran test de blancura que la sociedad chilena está exigiendo a la Iglesia es precisamente el trato con las víctimas de abuso. De nada sirve que el Papa hable de pobreza, de nada sirve que el Papa hable del cuidado del medio ambiente si en estos temas la Iglesia no ha limpiado la casa. Y en eso se juega la legitimidad de la Iglesia católica para ser una voz relevante dentro de los conflictos sociales. ¿Tú crees que eso tiene relación con lo que ha sido también comentario de vaticanistas? Gente que efectivamente ha seguido durante muchas veces, no solamente este Papa, sino a otros... 21 viajes. 21 viajes en señalar que Chile se destacó por la poca euforia, por la poca pasión que se dio desde los católicos y desde la comunidad hacia el Papa Francisco, hacia su visita, lo que representa. O sea, era evidente verlo en la calle. De hecho, se podría decir ya en el Parque O'Higgins fueron 400.000 personas, pero no olvidemos que 2 años antes, en el mismo lugar, se juntó 1 millón de personas a almorzar por la educación gratuita. Eso demuestra que el Evangelio finalmente está... Pero por la educación gratuita, obviamente a la visita del Papa van a estar más interesados los católicos, la educación gratuita es más amplia. Pero el Papa tiene un discurso que se cree que es social, entonces eso demuestra de que la jerarquía de la Iglesia chilena ha logrado algo increíble, que es cooptar el Evangelio y hacerlo ajeno a la realidad de la gente. Y es precisamente que por eso estas visitas no prenden, porque es más de lo mismo. Es tanto así que la visita del Papa a Chile va a tener una particularidad, y es que Chile va a tener menos católicos cuando el Papa ahora que el Papa se fue, que antes que llegara, porque ha sido precisamente la plataforma de estos 3 días donde ha quedado de manifiesto la inconsecuencia no solo de la jerarquía de la Iglesia chilena, sino particularmente del Papa en esta materia, y por eso se le pasa factura. Con ese contexto, con ese análisis, quiero ir más a fondo. ¿Cómo se vive el catolicismo en Osorno? Por ejemplo, el grupo que tú representas va a las misas de Juan Barros pensando en que está el sacerdote, pero está un componente bastante más profundo de lo que es finalmente ir a una misa dominical, por ejemplo. Mire, hay de todo. Decir que toda la ciudad está contra el obispo, eso no es verdad. Hay división. Ustedes lo han dicho varias veces. Porque hay división, y esa división se manifiesta incluso en que hemos tenido que soportar agresiones de parte de quienes defienden al obispo. Hay sacerdotes que no se saludan, de hecho el 7º se va en marzo, que son vocaciones que se parieron en nuestras comunidades, que se van acusando y denunciando públicamente el abuso de poder de parte del obispo Juan Barros. Por eso es que el Papa... ¿Cómo se da ese abuso de poder? Es que es curioso que el Papa no es solo un jefe de Estado, como dice la presidenta, sino que también es un líder espiritual. ¿Cómo no va a tener pruebas suficientes con toda la división diocesana para darse cuenta del inconveniente de la permanencia del obispo Juan Barros? Acá el Papa ha preferido tratar o comportarse con nosotros como un jefe de Estado, pasándonos toda la máquina encima, no recibiéndonos, no escuchándonos, en vez de un líder espiritual que debería estar preocupado de la comunión de la diócesis, porque precisamente el gran problema en Osorno es que la comunión se rompió. Uno se pregunta dónde está el Evangelio. Hay una diócesis que está totalmente paralizada e inoperante. Claro, se siguen haciendo misas, se siguen haciendo primeras comuniones, pero evidentemente la crisis no se manifiesta en eso. Se manifiesta en estos 7 sacerdotes que se han ido, en las agresiones que hemos sufrido, en que los jóvenes piden que el obispo no los confirme, en los jóvenes que piden finalmente que el obispo, por favor, no se aparezca por sus parroquias. Y hay un efecto en los sacramentos, a eso quería ir. Y sin embargo, la entrega de sacramentos a la comunidad. Y sin embargo, cuando el obispo Barros va a una comunidad, la gente se va. O hay personas que prefieren abstenerse. Y ante esa realidad pareciera que el testimonio de esas personas no fuera considerado por el Papa. Y eso es grave también. Ustedes fueron muy críticos también en su minuto ante la llegada del obispo Barros, en este caso a Osorno, de lo que fue la trayectoria para llegar a Osorno, de lo que fue el paso del obispo Barros al llegar a su ciudad. O sea, yo creo que es importante, a propósito de la poca gente que fue a Iquique, ¿será la poca gente que fue a Iquique solo por la lejanía de Playa Lobito? Yo creo que tal vez algo tiene que ver que el obispo Marco Antonio Órdenes, quien renunció por abuso sexual, porque estaban todas las pruebas en su contra y se fue a refugiar a Perú para no ser procesado, y que la Iglesia hoy día lo va a absolver, pero como lo revela CIPER, no quieren dar a conocer el fallo hasta que el Papa se vaya, influye. Que el obispo Juan Barros, entre el 2000 y el 2004, haya sido obispo de Iquique, tal vez también influye que el Papa le dé un espaldarazo a un obispo que en Iquique
pasó sin pena ni gloria, sino que pasó con muchos detractores, no al nivel de Osorno, pero donde el clero no lo quería y donde el laicado tampoco lo quería. Es más, ¿tú te refieres que los fieles de Iquique conocen la trayectoria del obispo? Y de lo mismo yo me pregunto, junto con Hamilton, quien lo ha hecho públicamente, sería bueno preguntarle al ministro de Defensa, Jorge Burgos, quien era su superior administrativo, cuando Juan Barros era obispo castrense, que depende administrativamente del Ministerio de Defensa, era el obispo de todos los militares. ¿Por qué lo sacan al obispo Juan Barros? ¿Qué es lo que pasó dentro del obispado castrense para con tanta urgencia sacarlo a tal nivel que el Papa decide pedirle la renuncia, un año sabático y después se dedique apenas a situaciones administrativas? ¿Qué ocurrió? ¿Tú crees que hay una motivación política también? No sé si política, pero algo Porque finalmente, ocurrió. claro, tú es de obispo castrense, pero evidentemente tiene una relación con esa es una pregunta que tendría que responder el mismo ministro de Defensa, Jorge Burgos, que era ministro en ese entonces, para saber por qué empezó a sostener reuniones desde el 12 de junio del 2014, que coincide con las fechas que habla el Papa en esta carta, porque empieza a sostener reuniones con el nuncio apostólico, siendo que un embajador de la Santa Sede debería estar relacionado con el canciller. O sea, algo ocurre dentro de las Fuerzas Armadas que hace necesario sacar al obispo Juan Barros, y tal vez a eso se refiere el Papa con esta carta, o a las acusaciones que supuestamente existen, pero que el Vaticano se negó a entregar y que las víctimas de Caradima denuncian en uno de sus primeros considerandos de su declaración pública de ahora. Con todo ese análisis, Juan Carlos, con todo lo que fue la visita del Papa también, donde se vieron varios temas, hay que decirlo, no fue solamente esto, eso es la gran polémica y evidentemente genera una discusión y una conversación que para muchos también es necesaria. Desde el punto de vista de lo que fueron los mensajes del Papa Francisco, tú lo mencionabas, cuando comienza quizás el acto oficial, la primera ceremonia oficial que tiene nuestro país en La Moneda, cuando dice que siente vergüenza, pide perdón por los abusos, y luego la crítica que se da desde distintos sectores por la presencia de Juan Barros. Lo decían en la conferencia, aquí de alguna manera hay una incongruencia. ¿Tú crees que esa incongruencia está presente y se mantiene? Es que pasan dos cosas. En primer lugar, de nada sirve que el Papa quiera enarbolar el discurso medioambiental si lo que a la sociedad chilena le preocupa es precisamente el tema de los abusos. O sea, tenemos una visita sumamente descontextualizada. Tanto así que la misa en Temuco se llamaba por el progreso, siendo que los tópicos de pastorales nunca ha sido el progreso. Sería interesante saber qué visión tiene la Iglesia Católica respecto al progreso. Y aún así el Papa sale con un tópico totalmente distinto en su homilía en Temuco, que es la unidad en la diferencia. Entonces, algo demuestra que hay un mal diagnóstico. Pero lo descartado del Papa Francisco. Exacto, entonces igual se puede involucrar dentro de lo que fue la homilía. Claro, pero hay un mal diagnóstico de parte de la Iglesia chilena, que eso quedó en evidencia con que el Papa después termina disparando por otros lados, y aún así el Papa termina enarbolando tantos temas que uno finalmente dice no se hizo cargo de nada de lo que le interesa realmente a la sociedad chilena. O sea, tenemos discursos que el Papa pudo haber mandado por carta y produce exactamente el mismo impacto. Es por eso que, por más que si usted hubiese sacado el conflicto de Osorno y el obispo Barros, uno se pregunta, ¿qué queda? ¿Cuál es la noticia? ¿Acaso el Papa incomodó a los poderosos? ¿Acaso el Papa anunció la buena noticia? No. ¿Dónde está? ¿Cuáles fueron los elementos novedosos para el país? Ninguno. Y es por eso que ha sido la contingencia del obispo Juan Barros quien viene a suplir esas noticias, porque no revistió mayor interés el análisis discursivo del Papa, muy buena forma, pero en los hechos concretos no hubo ningún acto coherente con este supuesto arrepentimiento, por ejemplo. La gente no quiere que le vengan a dar respuestas y nosotros desde Osorno lo denunciamos, que quisiéramos que el Papa, más que venir a decirnos cosas, nos venga a escuchar, para que venga a palpar cuál es la real magnitud de la crisis de la Iglesia chilena, y esa fue una oportunidad desaprovechada. Bien, Juan Carlos Claret, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Que esté muy bien.